Agradezco a Javier Oliva, experto en temas de seguridad, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, que esté con nosotros esta mañana. Javier, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Si era tan fácil, ¿por qué no se hizo antes esto de las extradiciones, Javier? Bueno, sí, es una de las varias preguntas que están circulando en los medios convencionales y digitales, pero también en este medio privilegiado, y muchas gracias, Juan Carlos, por la oportunidad. Sí, desde luego esa es una de las preguntas que circulan. La otra es si va a ser suficiente esto para atajarle a la amenaza de Donald Trump respecto a los aranceles, en fin. Me parece que se trata de, primero es bien importante en los términos del comunicado de la ficha técnica así llamada por la Fiscalía General de la República, en donde no habla de extradición, se refiere a una entrega formal. Sí. Porque pues el tema del fenómeno de la extradición pues evidentemente tiene que ver con una condición judicial en donde varios de ellos ya tenían pues de alguna forma amparos, ¿no?, para evitar su salida del país. Entonces esto pues de alguna forma habría sido dejado de lado ante las necesidades de la negociación con Donald Trump. Entonces, pero bueno, son de los varios temas que hay que analizar. Entonces sí, es una entrega formal y no extradición. Y de todos los cárteles, de todos los niveles, de todos los órdenes, es decir, no dejó sentido a nadie la presidenta. Pues no, bueno, eso por un lado, pero como bien arrancaste esta entrevista, Juan Carlos, pues sí, porque no se había hecho antes, ¿no? Es decir, esto hubiera funcionado sin la presión del gobierno de Estados Unidos, pues difícilmente. Ahora, hay que decir que este tipo de operaciones entre México y Estados Unidos pues siempre están rodeadas de aspectos políticos y diplomáticos, eso es normal desde mi punto de vista. Por ejemplo, recordemos que Chapo Guzmán fue extraditado en el último día del mandato de Barack Obama con Enrique Peña Nieto, un día antes de que Donald Trump tomara posesión en su primer mandato. Entonces este tipo de operaciones pues obviamente están trasidas, ¿no?, circundadas por estos acontecimientos que a mí francamente no es algo que me llame particularmente la atención. Llama la atención el número, por supuesto, ¿no?, el contexto en el que se da, pero no es algo atípico en las relaciones en materia de seguridad entre México y Estados Unidos. La cereza del pastel, Rafael Caro Quintero. Sí, no, desde luego, está el caso de Caro Quintero, los cabecillas de los Zetas, un hermano de Nemesio Ceguera, uno de los fundadores de la familia michoacana, ¿no? Entonces, sí es incluso uno de los operadores de los hijos de Joaquín Guzmán, que apenas tenía 15 días de que lo habían detenido y ya fue extraditado, ¿no? Sí, aquí en Caborca, de hecho, ¿no? Aquí en la zona de Caborca Altar. Javier Oliva, ¿podemos pensar que se va a reducir la violencia en México de parte de los cárteles ante el temor de que si son capturados van a ser deportados, van a ser extraditados en caliente? Pues mira, es probable que, lamentablemente, lo que ha demostrado la historia es que cuando se neutraliza de alguna forma a los cabecillas delictivos, lo que sucede con sus organizaciones que se fragmentan, ¿no? Y de la peor manera. El caso prototípico lo tenemos con la organización de Zambada y Joaquín Guzmán, en donde su neutralización, en este caso los dos presos allá, bueno, en el caso de Zambada todavía no terminó el juicio, pero digamos que los dos ante las autoridades judiciales de los Estados Unidos penales, pues lo que trajo es la ruptura de lo que había sido la organización más longeva en la historia del narcotráfico en México, ¿no? Entonces, lo que ha demostrado la inercia de las actividades criminales es la fragmentación y, por lo tanto, el recrudecimiento de la violencia. Sí, ¿quiere decir que es como pegarle al avispero también, otra vez? Pues, digo, en una menor proporción, porque algunos de ellos todavía tenían ciertas capacidades de operación en sus estructuras criminales, pero no activos como si estuvieran en libertad, ¿no? Sí. Sí estaban limitados, desde luego. Sí. Pero bueno, como me parece que es una buena noticia, esto siempre me parece que cualquier actividad que emprendan las autoridades mexicanas contra las actividades criminales y sus cabecillas o sus estructuras de blanqueo de activos, siempre será una buena noticia. Pero además, si no van en la figura de la extradición, está sobre ellos la posibilidad de la pena de muerte. Es difícil que eso prospere, porque pues también hay
ya no solamente por los acuerdos con el gobierno mexicano, sino por las propias leyes estadounidenses, ¿no? Es difícil que se las apliquen, y sobre todo porque pues aún no está, si bien es cierto que ya está hecha formalmente la petición del Departamento de Estado ante las autoridades fiscales de los Estados Unidos, aún no sale el veredicto de aprobación, por lo que todavía no podrían ser acusados, por ejemplo, como terroristas. Sí, es una ofrenda del Gabinete de Seguridad. Todavía no sabemos cuál va a ser la ofrenda del Gabinete Económico, que también está en la capital de los Estados Unidos. A quien le toca mover ficha en materia de seguridad es a la Casa Blanca. Sí. Es decir, ¿con qué va a responder a esta acción del gobierno mexicano? Porque a mí lo que me parece un comunicado francamente hostil del día de ayer de la jefa del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en donde ni da las gracias ni menciona al gobierno mexicano y menosprecia. Dije, pues sí, son 29 delincuentes, pero que ya estaban detenidos, ¿no? Es decir, como si no hubiera habido una nueva acción del gobierno mexicano en ese sentido. Entonces, no podemos seguir en esta tesitura de racismo claramente xenófobo del equipo de Donald Trump. Sí, pero bueno, 29 que algunos sí incidían, o sea, Caro Quintero, obviamente aquí en Sonora, con una enorme incidencia todavía. Sí, no, desde luego, lo sabemos, varios de los familiares de Rafael Caro Quintero como responsables en varios municipios de Sonora de la violencia criminal, por supuesto. Sí. Javier Oliva, le agradezco como siempre sus análisis. Muchas gracias a ti y buen fin de semana. Igualmente para usted. Javier Oliva, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, analizando estas extradiciones 29 en total que ocurrieron ayer de manera sorpresiva en un evento histórico. Ahora sí aplica el histórico, ¿eh?